A veces, a veces creemos que Jesús nos ha abandonado. A veces creemos que Dios se ha apartado de nosotros. Nada más equivocado cuando somos nosotros quienes nos apartamos de Él. En la Biblia está descrito, cada vez que un rey, cada vez que un elegido se ha apartado de Dios, entonces es cuando sientes esa ausencia. Pero Él nunca ha elegido apartarse de ti en vano o por capricho. Siempre que nosotros nos distanciamos de Él, entonces tendemos a creer que Él se ha alejado de nosotros. Jesús incluso no se apartó de Judas, el traidor. Judas traicionó y se apartó de Jesús. Porque aún cuando Judas lo fue a entregar, Jesús no reaccionó con ira, con arrogancia, con desprecio. Lo trató exactamente igual que lo había tratado siempre. Entonces Judas lo entregó y se apartó. Y el final ya muchos lo conocemos. Él es el creador de todo. Él es aquel que tomó el polvo en sus manos y sopló, soplo de vida. Hombre y mujer nos hizo Dios. En 7 días creó los cielos, la tierra, los mares, todo lo que conocemos. Creó al hombre, a la mujer. Y nos orientó sobre cómo habitar la tierra. Luego vino el pecado y el pecado dio luz a la muerte, que se ha heredado de generación en generación. Pero Él, después de que el hombre se apartaba cada vez más, entonces comenzó a manifestarse a través de aquellos que tenían un corazón dispuesto, de aquellos que tenían un corazón limpio, puro. Él le hablaba al hombre para que a través del propio hombre su palabra llegase a su pueblo. Pueblo rebelde, pueblo que buscaba apartar su rostro de Dios para vivir en libertinaje. Y llegaron muchos, Moisés, Josué, David, llegaron muchos. Y Dios no concebía que el hombre lo escuchase. Entonces, por el amor que nos tiene, nos envió a su Hijo amado, a su único Hijo, aquel verbo que se hizo carne, el verbo de Dios, que habitó entre los hombres, que a sus 30 años inició un ministerio proclamando ser Dios. Para la época, aquello era blasfemia. Era alguien que no podía estar cuerdo, alguien que no era capaz de aceptar, a pesar de ver los milagros, a pesar de ver la obra que solo Dios podía hacer, a pesar de escuchar cómo aquel maestro enseñaba y de verlo con sus propios ojos, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Pero el Mesías, el maestro, fue claro, fue muy claro cuando dijo en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquellos discípulos que él estaba eligiendo en ese momento, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban
remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los romanos estaban preocupados por aquel predicador, por aquel que habitaba entre el pueblo, por aquel que no buscaba túnicas resplandecientes, sino que buscaba un corazón sincero, sino que buscaba purificar a aquellos que se sentían pecadores. Él no discriminaba en sentarse con aquellos que eran señalados, porque él decía que el que estaba sano no necesitaba un doctor. Jesús te eligió. No te eligió por rico, no te eligió por sabio, no te eligió por la posición que tienes, no te eligió por el carro que portas, no te eligió por la casa que tienes. Te eligió por tu corazón y te eligió primero, Él a ti. Él te eligió primero. No importa lo poco que tengas, no importa lo sucio que te sientas, no importa, no importa nada, porque Él te ha elegido como eligió a sus discípulos, también te eligió a ti. Lo único que Él quiere es que tú creas, escuches y lo sigas. Aquellos no especularon en seguirle. Aquellos dejaron lo que estaban haciendo. Aquellos que eran pescadores que de eso vivían para llevar comida a su casa. Dejaron todo, dejaron la red y siguieron a Jesús. Y lo único que Él necesita es que tú tengas el valor de dar el paso y seguirlo. Entonces, serás elegido como discípulo. Serás elegido. Ya fuiste elegido. Sígueme, hijo mío, y no te arrepentirás. Y serás libre y vivirás eternamente. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.